Verdades del reino. El tema de hoy, la verdad del diablo, parte 5. Vamos a ver quién fue la serpiente que engañó a Eva. Así que todos mis amados, vamos a hacer una oración para dar inicio a este mensaje del día de hoy. Que sea su palabra llegando y haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Eterno Padre Celestial, oh mi Cristo amado, mi Cristo, tú eres todo en todo, Señor. Yo te pido grandemente que tu palabra no vuelva vacía, que las personas que están escuchando esta serie de mensajes, Señor, sean impactadas por tu palabra. Así como tu palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así te pido, Señor, que tu palabra en esta hora corra y sea glorificada en cada mente, en cada corazón. Que sean renovados los pensamientos por tu palabra, Padre amado. Amén. Génesis 2:15. Mira lo que dice la palabra de Dios acá. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. ¿A quién le dijo el Señor esto? Nuestro Abacados, nuestro Hashem, nuestro Elohim. ¿A quién se lo dijo? A Adán. Ahí no dice que estaba la serpiente escuchando, chismoseando. ¿O ustedes creen que si había un ser maligno por ahí metido en una serpiente, ustedes creen que Dios le iba a decir a eso a Adán? Si Dios todo lo sabe, Dios sabía que la serpiente iba a estar allí escuchando. En caso hipotético de que la serpiente sea un ser maligno, o que el diablo se haya metido dentro de la serpiente para escuchar, ¿sería que Dios no sabía que el diablo estaba por ahí metido dentro de la serpiente escuchando? Claro que él sabía, él lo sabe todo, amado. Otra cosa que tenemos que analizar en este pasaje, que este pasaje lo escribe Moisés, y Moisés no estaba allí tampoco escuchando lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, una cosa es inspiración y otra cosa es iluminación. Moisés escribió esto bajo la inspiración, no bajo la iluminación, que era la que tenía el apóstol Pablo y la que debemos de tener nosotros. Bueno, entonces ahí Jehová Dios lo trajo, ¿cierto? Lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. No vamos a explicar ahora de quién lo iba a cuidar, no. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de los querubines. ¿Quiénes son los ángeles, arcángeles, querubines? Todo eso lo vamos a ver. Los demonios, los shadim, todo eso. Pero el Señor lo puso ahí para que cuidara y labrara el huerto. Entonces, nadie escuchó. O sí, de pronto los animales, las moscas, lo escucharon. Pero las moscas escuchaban un ruido. Ellos no entendían qué era lo que Dios le estaba diciendo a Adán. El único que entendió el mensaje fue Adán. Entonces ya ahí, hasta ahí tenemos eso claro, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que nosotros como humanos vamos en un proceso evolutivo. Por eso Pablo hablaba tanto de renovaos. Y parece que a muchas personas llamadas cristianas les da miedo renovar su pensamiento. Le da miedo que una nueva iluminación llegue a su vida, que una nueva revelación llegue a su vida. Entonces, antes de Adán y Eva ya había culebras hechas, ¿cierto? Y no fue la culebra la que trajo el mal, ya había un árbol allí plantado en el huerto. Antes de Adán y Eva, ya había un árbol de la ciencia del bien y del mal plantado en el huerto. Es decir, ya el mal estaba allí en el huerto.
Entonces mire lo que tenemos nosotros que analizar en este pasaje. En el 2:15 dice: y tomó Jehová Dios al hombre que había puesto en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Ya había un árbol allí del bien y del mal, ya el mal estaba allí. Ahorita no vamos a profundizar tanto de dónde salió el mal. Eso lo vamos a ver en una enseñanza también titulada ¿de dónde sale el mal? Y otra enseñanza después que ya la tengo titulada ¿cuál es el propósito del mal? Entonces ya existía el mal, la muerte ya existía. El sistema religioso dice no, que Adán era inmortal y cuando comió del árbol se volvió mortal. Pura mentira. Adán era mortal. Si Eva hubiera querido, mire, le había clavado una estaca en el corazón, muertecito. Pero ese es otro tema. Después hablaremos de eso, de la muerte. Entonces no fue la serpiente, ¿cierto?, la que trajo el mal. Esto es una metáfora que está utilizando aquí el escritor. Una metáfora. De las 5 metáforas que existen, aquí el escritor le está utilizando una metáfora. Y pone a la serpiente que habla. Y todo esto. Ya ustedes tienen que saber qué es una metáfora. Y si no la sabe, búsquela en Google, en un libro, en algo. Instrúyase, amado, para que no ande repitiendo lo que dice su pastor desde el púlpito. Que muchas veces está equivocado. No todas las veces, no. Pero el 90% de lo que se repite de un púlpito está errado. Lo que repite el sistema religioso. Entonces no era un árbol literal. Agarró la manzana, se la comió. No era un árbol literal. No era un árbol literal. Porque si era un árbol literal, ese árbol tiene que existir hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy conocemos el mango, ¿cierto? Y sabemos cómo es. El aguacate, el fruto que da. Todos estos árboles. Entonces, mis amados, aquí tenemos que entender que esto todo era una metáfora. ¿Cómo era el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué fruto da? ¿De qué color es? No sabemos. Pablo habla del fruto del Espíritu. Entonces vamos a buscar el árbol del Espíritu. A ver, ¿a dónde? Yo he andado por ahí en 4 países. Yo he visto una fruta rara. Allá en Brasil conocí una fruta rara que nunca la había conocido. Pero yo no me he encontrado, y los biólogos, por mucho que han andado, no se han encontrado ese árbol del Espíritu ni el árbol de la ciencia del bien y el mal. Así que estos no eran árboles literales, mis amados. Esto es una metáfora. Analice en las 5 clases de metáforas que hay. Analice y estudie cuál era esta metáfora que se estaba usando aquí para definir lo que pasó allá en el huerto. Porque vuelvo y repito, Moisés no estaba iluminado. Moisés estaba inspirado cuando escribió esto. Moisés traía esta cultura en su mente porque él fue criado en Egipto. Y en Egipto las culebras tenían un símbolo grande de poder. Entonces Moisés, según su contexto histórico, él comienza a narrar de lo que leyó o de lo que oyó o de lo que escuchó de unas tablillas sumerias llamadas el Enuma Elis. 4000 años más viejo que Moisés. Este relato está allá en el Enuma Elis. Léase el libro, búsquelo para que vea usted. Moisés se copió y de su inspiración añadió de esto de aquí con esto de acá y vamos a poner así, esto fue así. Pero como él traía el contexto de Egipto, donde las culebras eran un símbolo de poder, entonces él puso que era una culebra, pues. Así de sencillo. La cultura egipcia hablaba por figuras, jeroglíficos. Cada figura representaba una oración, o ponían 2 o 3 figuras y ya la persona que sabía leer jeroglíficos sabía qué era lo que querían decir esas 3 figuras. Los judíos hablaban con números, todavía la gematría se usa.
Entonces Faraón, todavía allá en Egipto, está la ciudad de Buto, donde hay un templo al dios serpiente, al serpiente, porque ellos decían que era un ser de pie, serpiente. Entonces poder, símbolo de poder, Apophis, ¿cierto? El dios allá de los egipcios, el dios de la reencarnación. Ellos tenían toda esta cultura metida en la cabeza. Los griegos también, la culebra, la serpiente la tenían como un ídolo. Es más, en el símbolo de medicina, allá de nuestro padre de la medicina, Hipócrates, en Grecia. Usted no ve que hay dos culebras de Esculapio entrelazadas así. La culebra era símbolo. Tanto en Egipto, tanto en Grecia, como en la India. Tenían a Medusa, una mujer con la cabeza, cabellos de serpiente. En la India, el símbolo hindú del samsara, de la rueda de la vida, es una culebra mordiéndose la cola. Entonces, la culebra, la serpiente, fue una mitología en todas las culturas. Y no se podía salvar la cultura cananea o la cultura israelita que venía de Egipto. Acuérdense que ellos salieron de allá de Egipto. Jesús por eso utiliza este símbolo de la serpiente y dice: vayan y sean prudentes como la serpiente. Vayan y sean prudentes como Satanás. Él le dijo así. No le dijo así. Entonces, la culebra o la serpiente fue tomada como metáfora en muchas culturas. Moisés levantó una serpiente de bronce allá en el desierto, ¿se acuerdan? Ese es otro tema que lo tenemos por ahí, también pendiente. La serpiente, Jesús es la serpiente que da vida y vida en abundancia. Pero eso después lo vamos a ver. Entonces, mis amados, aquí cuando se habla de la serpiente que engañó a Eva con su astucia, está hablando del mismo Adán, de su mente carnal, de su mente natural, de su naturaleza humana. Adán era astuto, era engañador, era opositor. Adán tenía todos los atributos de la serpiente. La conciencia de Adán era una conciencia carnal. Él fue hecho para pecar. A propósito, él fue hecho así con el propósito de Dios, así como Judas. A alguien tenía que entregar a Jesús. Si no era Judas, era Pedro, Juan. A alguien lo tenía que entregar. A Adán le tocó porque él fue el primer hombre creado, no había otro, pues. Para Dios poder ejecutar su plan eterno y perfecto. Él no era espiritual, él era un ser almático. Vamos a verlo para que usted vea. Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán, ¿qué era? Alma viviente. No tenía el Espíritu de Dios en él para que lo guiara. Era un alma viviente. Pero el segundo Adán sí tenía el Espíritu de Dios para que lo guiara. Era espíritu vivificante. Es decir, un espíritu que daba vida. El primer Adán, alma viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Adán era como un animal.
Escuche bien, no lo digo yo, lo dice Pablo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo, que es el Señor, es del cielo. Era terrenal, no era espiritual. Terrenal, vendido a su carne, vendido a su astucia. Peor que Jacob. Imagínese usted. Jacob era tracalero, engañador, usurpador. Adán era peor porque Adán era el padre de la mentira. Él pecó desde el principio. ¿Se da cuenta? Él con su astucia fue y engañó a Eva, amados. Entonces el sistema religioso dice, ese no era el plan original de Dios, pero Dios tenía un segundo plan. ¿Y cómo hicieron ellos para preguntarle a Dios cuál era el plan original? ¿Ah? Hombre, pero es que el sistema religioso nos ha metido una mentira y nosotros la repetimos. Ese no era el plan original de Dios. ¿Cuál era? A ver, ¿cuál era el plan original de Dios? ¿Cómo hicieron ellos para preguntarle a Dios cuál era el plan original? O sea que Dios falló. ¿Ah? ¿Qué clase de Dios es ese que tiene el sistema religioso? Un Dios que falla. Entonces, como el plan original no le sale, tiene que hacer un segundo plan, el plan B, pues. El plan B. Los científicos dicen que cuando tú tienes un plan B es porque el plan A te va a fallar. Entonces es mejor no hacer el plan B, sino afincarse en el plan A y ejecutarlo. Pero aquí Dios es menos inteligente que los científicos. Amado, si Dios no hubiera querido que el hombre pecara, no hubiera hecho el árbol del mal y del bien. No, listo, no lo hubiera puesto ahí ya. Si Él lo puso ahí, fue con la intención de que Adán, en su humanidad, en su naturaleza humana, irracional, terrenal, carnal, animal, fuera directico a comer del árbol. Es más, le dijo, no comerás, le dijo a propósito, para que en su psiquis se despertara. Oye, pero ¿y por qué no? ¿Por qué me están diciendo que no? Oye, voy a averiguar bien eso. Animal irracional. El burro, el tigre lo espanta y se devuelve a ver qué fue lo que lo espantó y pausa y lo come el tigre. Entonces, si Dios no hubiera querido que él no pecara, no hubiera puesto el árbol allí, más nada. Entonces, ningún diablo trajo ningún mal. El que trajo el mal fue a Adán, no fue ninguna serpiente. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, aquí hay dos palabritas: astucia y engaño. Estas dos palabritas son sustantivos femeninos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que estos dos sustantivos se le pueden aplicar a un animal? ¿Ah? ¿Usted alguna vez un perro lo ha engañado con su astucia? ¿Alguna vez un perro usted llegó y le dijo, mira, te tengo este negocio y tal, y te engañó con la astucia y el perro se desapareció? O un mono, o un puerco, una vaca te engañó a ti con su astucia. Uy, esa vaca con su astucia me engañó. Esto, astucia, estos dos sustantivos, astucia y engaño, solo se le pueden atribuir al ser humano, a más nadie se le pueden atribuir. Entonces Adán, con su mente astuta, porque Dios le había dicho que no comiera del árbol, él fue y se lo contó a Eva con su astucia. Él le dijo a ella, hey, ven acá, ¿sabes que el Señor me dijo que de todo árbol podemos comer? Porque ¿cómo se enteró Eva? Porque Adán se lo contó, mamá. ¿Usted ha visto una culebra hablando? No he visto nunca una culebra hablando. Adán con su astucia. Y acá el Señor me dijo que
De todo árbol podíamos comer, pero ven, te voy a mostrar uno. ¿Estás viendo el árbol aquel que está allá? Si él dijo que de ese árbol no comiéramos. Enseguida, con su mente astucia, enseguida se prendió en Eva la chispa de la curiosidad. Y Adán lo hizo a propósito. Adán lo hizo a propósito, se lo dijo a la mujer para que la mujer comiera del árbol. La utilizó como conejillo de India, como experimento. Dijo, no, yo le digo a esta que coma para ver si ella come y cae muerta. Y si el Señor me viene a preguntar, digo, mira, no, ella comió del árbol que tú dijiste que no comió. Astuto, ¿cierto? ¡Astuto! Su mente rastrera engañó a Eva. La utilizó como experimento. Y no es eso lo que los hombres hasta el día de hoy hacen, pues. Como ratas de laboratorio utilizan a las mujeres para todo. La mayoría de las mujeres que salen involucradas en un crimen, en un asesinato, en droga, en todo eso, es porque el hombre con su astucia la engaña. Yo cuando conocí la mía dije, no, esta negrita, mira, ven acá, vámonos para Venezuela, esto es así. Con mi astucia, con mi mente astuta me la llevé y tengo 20 años ya con ella. Esa es la verdad. Usted me va a decir que usted no le prometió estrellas y te bajo la luna y te bajo las estrellas y vamos a ser felices. La mente astuta. El hombre tiene una mente cazadora, astuto. Por naturaleza es así. Usted le promete 1 y 1000 cosas a la mujer y se le engaña y se la lleva. Y ya después le mete 3, 4 pelados y ya para dónde va a correr pues, con esa patincha. Hasta el día de hoy, vuelvo y repito, el hombre sin temor de Dios hace y deshace con las pobres mujeres. Son una víctima. Eva fue una víctima de Adán. Claro, le despertó la curiosidad. ¿Cómo que el Señor dijo que no comiéramos? Yo voy a comer. Y Adán acá viendo. Comió. No se murió. Señor, si es embustero y que se iba a morir. Ven acá, dame acá para yo comer también. Oiga, pero qué mente tan astuta, ¿cierto? Y eso es lo que ha venido aconteciendo, porque es que cuando uno estudia antropología, el hombre en su esencia es el mismo. Lo que ha cambiado es el entorno social, el entorno geográfico, pero el hombre, el instinto de supervivencia es el mismo de aquel hombre neandertal cuando estaba allá en la selva, por allá en África, por allá. Las mismas cosas. Yo no sé cuántos bendecidos habrán tenido la oportunidad de estudiar antropología o principios de antropología. Con su astucia. Vamos entonces a Génesis, para que usted vea. Pero la serpiente era astuta. La serpiente era la mente, la naturaleza de Adán. Esa era la serpiente. La naturaleza de Adán que toditos nosotros la traemos. Todos nosotros. Por eso es que Pablo dice que en nosotros hay esa lucha. Entre la carne y lo espiritual, lo terrenal es primero y después lo espiritual y se oponen entre sí. Todos traemos esa astucia de esa serpiente por dentro. Todos. Pero la serpiente o la mentalidad de Adán o la naturaleza adámica era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Más que todos los animales, porque Adán tenía la capacidad de dominar a todos los animales. Y el ser humano pertenece al reino animal. Entonces Adán era más astuto que todos los animales. El cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. ¿Cierto? Moisés no estaba aquí. Recuerden que Moisés no estaba aquí. Moisés está inspirado en algo que él leyó por allá del Enuma Elis, de las tablillas sumerias. Pero del fruto del árbol que está en medio no comeréis ni lo tocaréis,
porque morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Yo me imagino a Adán diciendo: prueba tú para ver si de pronto vamos a probar. Dale tú primero. No moriréis. No moriréis. Entonces estos dos sustantivos, como dijimos, astucia y engaño, solo se le pueden aplicar a un ser humano, no se le pueden aplicar a un animal. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, comió y dio a su marido. Ahí están los 6 pasos que se dio de la desobediencia para consumar el plan que ya Dios tenía, el cual también comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron delantares. Entonces aquí nosotros vamos a analizar algo. Mire lo que dice aquí el 9. El 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como este Jehová no sabe nada, se lo agarran por imprevisto. Él no sabía dónde estaba Adán. Hoy hablábamos con un bendecido allí en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y el bendecido decía que, entonces, ¿por qué Dios dejó? Si él sabía que eso iba a pasar, ¿por qué dejó a aquel hombre? Él no sabía que eso iba a pasar. Oiga, pero ¿qué clase de Dios es el que tienen entonces? Un Dios que se lo agarran por improviso y que no saben qué es lo que va a pasar. Se lo agarraron de improviso, pues. Por favor, yo no tengo un Dios así. Yo no tengo un Dios así. Y el hombre respondió, mire lo que dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Tampoco sabía Dios quién lo había enseñado. ¿Has comido del árbol que te mandé? No comieses. Claro que Dios sabía ya que él había comido. Dios sabía todo lo que había pasado. Es más, Dios puso el árbol allí a propósito para que el hombre para que Dios en su eterna misericordia lo que quería era demostrarle al hombre su amor, que el hombre conociera el bien y el mal, porque el hombre no conocía el bien y el mal. Por eso el árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces mire, aquí dice: y Dios le dijo: ¿quién te estaba? El hombre respondió: la mujer que tú me diste. Tú me diste. La palabra tú es un pronombre acusativo. El acusador, pues, Satanás, el que se opone, la serpiente antigua. Ahí está la serpiente que engañó a Satanás. Tú, la mujer que tú me diste, astucia, con su astucia. Tú fuiste el que me la diste. Yo no te la pedí. ¿Se da cuenta? Con su astucia utilizó un pronombre acusativo. Tú me la diste. Si él no hubiera sido astuto, fuera un hombre espiritual, él hubiera dicho: mi mujer, la carne de mi carne y el hueso de mi hueso, me engañó y yo comí. No, él acusó a Dios. El acusador, ahí está, pues, el acusador. Ese es el acusador, esa naturaleza pecaminosa, acusadora, astuta, engañadora, que engañó a la serpiente y después que engañó a Eva y después quería engañar a Dios. La mujer que tú me diste por compañera
me dio del árbol y yo comí. Lo acusa. Acusador, el diablo, pues. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer le dijo: la serpiente me engañó. Eso es una metáfora que se está utilizando aquí. Si estuviéramos hablando así frente a frente, un caso real, Eva hubiera dicho: este hombre con su astucia me engañó y yo comí. Así de sencillo. Pero como el escritor está inspirado de la cultura que venía, tenía su mente invadida de la serpiente, él utiliza la serpiente. Entonces el Señor le dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás y entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Usted ha visto una culebra comiendo polvo? Polvo comerás todos los días de tu vida. Las culebras comen polvo. Culebras no comen polvo. Las culebras comen rata, comen rana, pájaro, lo que se le... Seres vivos, por Dios. Ninguna culebra física, ningún ser llamado Satanás se metió en la serpiente y engañó a Eva. Fue Adán con su naturaleza engañadora, con su mente rastrera. Ya vimos, ¿cierto?, los adjetivos que solo se le pueden aplicar a un ser humano. A ningún animal se le pueden aplicar estos adjetivos. Entonces la culebra no come polvo. La mente, los pensamientos, las ilusiones, dice Job, que son como el polvo. El hombre se alimenta de las ilusiones que son como el polvo. Usted no ve que la mente del ser humano todo el tiempo vive me voy a comprar un carro y cuando me paguen las primas me voy a comprar un mejor celular. La mente vive de ilusiones, se nutre de ilusiones. Usted no es capaz de quedarse con la mente en blanco, en un eterno presente. No es capaz. O su mente está en el pasado o está en el futuro, pero nunca puede. Usted tiene que hacer un esfuerzo enorme para fijar su mente en un presente perfecto. Por eso los hindúes recomiendan la meditación y es medicinal. Porque el sistema religioso ha satanizado la meditación. Y David, Salomón, todos estos grandes hombres meditaban. Era una práctica oriental la meditación. Claro que un poquito más hacia Oriente, ellos se especializaron más y lo tomaron ya como una religión. Pero es una práctica saludable, dejar la mente en blanco y entrar en meditación. No sé cuántos lo habrán hecho. Que lo quiera hacer, que lo haga. Eso ni es pecado, ni lo va a condenar, ni nada. Es saludable más bien. Entonces aquí en el 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Este tema de las dos simientes lo vamos a tocar en la parte 2. El próximo sábado estaremos tocando este tema de las dos simientes. ¿Por qué? Porque aquí, si no es Adán el que se acuesta con Eva y la embaraza, y ahí va la simiente de la serpiente, o sea, la simiente de Adán, entonces nosotros tenemos que admitir que la culebra se acostó con Adán. Se acostó con Eva. Porque mire aquí lo que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y la Biblia dice que Caín era hijo del maligno, pues. Entonces fue que la culebra se acostó con Eva.
¿Cuál culebra? El que se acostó con Eva fue Adán. Adán era esa serpiente. Su mente, su naturaleza carnal, su ADN era carnal, vendido al pecado. En cambio Eva no. Eva fue una víctima, como siempre. Las mujeres la toman de víctima. Bueno, la mayoría de las veces. Las usan y las manipulan. Y cuando no les sirven, las botan. Listo. Esa es la verdad de la vida, amados. Y miren que aquí dice, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Habla solamente de heridas y no de heridas de muerte, como allá en Apocalipsis que dice la bestia que estaba herida de muerte. Aquí no habla de heridas de muerte. Una herida, manda. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Ya. Herida. No dice que tú la matarás. Ah, no, porque cuando uno se encuentra una culebra, uno le da en la cabeza para que muera. Pero entonces no está cumpliendo, porque dice que la tiene que herir solamente. No la tiene que matar. ¿Se da cuenta usted? Entonces, como esto es una metáfora, y tenemos que entender el sentido de la metáfora, y también tenemos que entender el vocabulario, la jerga hebrea, por lo menos en Venezuela. Venezuela dice, oye, tú estás empatado con esa muchacha, te aceptó como novio, si ten cuidado que esa es una cuaima, o sea, es una culebra. En Brasil dicen cobra. Oye, tú te fuiste a vivir con la jeva aquella, con aquella garota. ¿Vos fue a vivir, a morar con aquella garota? Sí, se fue a vivir con aquella muchacha. Tenga mucho cuidado que él es una cobra. Ella es una cobra. Y es una cobra literalmente. No es una cobra. Es por su astucia, por su mente. Porque está detrás de los hombres para sacarle plata, para manipularlo, para hacerle una serpiente, una cobra con su astucia. Metáfora, amado. Metáfora. Pero este tema de las dos simientes lo vamos a ver a más profundidad en la próxima enseñanza. Este tema sobre la serpiente del paraíso lo he dividido en dos partes. La primera hablando de quién era la serpiente, pues, desenmascarando esta mentira del sistema religioso. Y la segunda parte vamos a hablar de las dos simientes. Las dos simientes que hoy en día todavía están en el mundo. Así que bendecidos con toda bendición.